Semana 3, clase 3, división celular. Empecemos diciendo que la división celular es el proceso por el que se forman dos células a partir de una. O dicho de otra manera, la división celular es la manera en la que las células se reproducen. Hay dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. Las células del cuerpo y las bacterias se reproducen por mitosis. Las células reproductoras como los óvulos y los espermatozoides se reproducen por meiosis, la cual es muy complicada, así que para fines prácticos de esta materia solamente veremos la mitosis. La vida de los humanos está dividida en 5 fases, una en la que somos bebés, una en la que somos niños, una en la que somos adolescentes, una en la que somos adultos y otra en la que somos ancianos. Pues en las células no es así. Su vida, también llamado ciclo celular, está dividido en solo 2 fases, interfase y mitosis. La interfase es la vida de la célula antes de dividirse en la mitosis. Aquí la célula hace sus funciones normales y se prepara para la división. La interfase se divide en 3 fases, G1, S y G2. Durante la fase G1, la célula hace sus cosas normales de célula. Si es una célula de la sangre, pues va a transportar oxígeno. Si es una célula del músculo, va a realizar movimiento y así. Esta fase es su vida normal y también es la fase que dura más tiempo. Durante la fase S, la célula recibe una señal del resto del cuerpo, que le dice que debe de duplicarse. Si es una célula del músculo, a lo mejor la célula que estaba a su lado se murió porque sufrió un daño en el ADN e hizo la apoptosis. O a lo mejor la persona está haciendo mucho ejercicio y necesita más células musculares. No sé. El punto es que algo pasa que el cuerpo le dice que pronto la célula se debe de duplicar en 2. Ante esto, la célula se va a preparar con tiempo y lo primero que va a hacer es duplicar su ADN. Yo me imagino que esta debe de ser una fase muy incómoda para la célula porque aumenta al doble su ADN, pero el núcleo, que es en donde está el ADN, no aumenta su tamaño. Imagínense que ustedes traen una cuerda de 100 metros en su mochila, y cabe bien, pero de la nada aumenta su tamaño al doble. ¿Cómo le harían para que cupiera? Pues tendrían que doblarla bastante, aplastarla hasta que cupiera en su mochila a punto de estallar. Pobre célula, debe de ser muy feo para ella y su núcleo. Después de la fase S sigue la fase G2, en la que la célula aumenta su tamaño casi al doble. Crece y ¿para qué crece? Pues porque después de aquí sigue la mitosis en la que la célula se tiene que dividir en 2 y si no aumenta su tamaño, pues vamos a tener 2 células chiquititas y eso no debe de ser. Termina la interfase y empieza la mitosis, la segunda fase de la vida celular en la que la célula se va a duplicar. La mitosis tiene 4 fases, profase, metafase, anafase y telofase. Así es como se ve la mitosis en cámara rápida. Empecemos con el principio, con la profase. Lo que pasa en la profase es que se forman 2 cosas, los cromosomas y el uso mitótico. ¿Se acuerdan del ADN que se duplicó y que teníamos todo apretado en el núcleo? Pues en esta fase, en lugar de estar todo enmarañado, se va a enrollar y compactar de esta forma, formando 2 o más cromosomas, dependiendo de la especie. Pero para que me entiendan mejor en esta clase, supongamos que en 2 cromosomas. Es como si la cuerda que tenías toda apretada en tu mochila la enrollaras de esta manera. Ya va a caber mejor. Pero aparte en la profase dice que se forma el uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Es un organelo conformado por microtúbulos que después van a tener la función de atrapar y estirar los cromosomas.
Hagan de cuenta que el uso mitótico es el pescador, los microtúbulos son la caña de pescar y el pescado es el cromosoma, ¿ok? Entonces, en resumen, en la profase se forman los cromosomas y dos usos mitóticos, uno en cada lado de la célula. Después sigue la metafase. En la metafase los microtúbulos se unen a cromosomas y se alinean justo al centro de la célula. Entonces, volviendo al ejemplo del pescador, en el que el uso mitótico es como el pescador que usa sus microtúbulos para atrapar los cromosomas. Pues eso exactamente es lo que pasa en la metafase. En la metafase los dos usos mitóticos sacan sus microtúbulos, atrapan a los cromosomas y los estiran hasta que quedan justo al centro de la célula. Entonces, en resumen, en la metafase los microtúbulos atrapan a los cromosomas y los alinean en el centro de la célula. Después sigue la anafase. En la anafase el uso mitótico separa a los cromosomas y los arrastra a los polos opuestos. Lo que pasa en la anafase está un poquito violento. En la anafase los dos usos mitóticos que están en los extremos opuestos de la célula están estirando a los cromosomas tan fuerte que terminan rompiéndose a la mitad, de manera que cada uso mitótico se quedó con una mitad de cada uno de los cromosomas. Entonces, imagínense que hay dos pescadores en un río viéndose frente a frente. Cada uno tiene dos cañas de pescar y atrapan al mismo tiempo a dos pescados. Ambos estiran sus dos cañas de pescar tan fuerte que terminan partiendo los pescados a la mitad, quedándose cada uno con una cabeza y una cola de un pescado. Eso es lo que pasa en la anafase. Entonces, en resumen, en la anafase el uso mitótico separa los cromosomas y los arrastra a los polos opuestos. Después sigue la última fase de la mitosis, la telofase. En la telofase los cromosomas se convierten en núcleos y posteriormente ocurre la citocinesis, que es la partición de la célula. Ok, entonces en el paso anterior los usos mitóticos partieron a los cromosomas a la mitad y ahora tenemos dos mitades de cada lado, ¿verdad? Pues en la telofase esas dos mitades que hay en cada lado se van a desenrollar y luego se van a volver a transformar en el núcleo que eran antes de empezar la mitosis. Y ya que haya un núcleo en cada lado de la célula, va a ocurrir algo llamado citocinesis, que no es más que la manera científica de decir la célula se parte en dos. Y fin, con eso concluye la telofase y la mitosis. Entonces, en resumen, en la telofase los cromosomas se convierten en núcleos y posteriormente ocurre la citocinesis. Entonces, ¿qué nos quedó al final de este proceso? Dos células exactamente iguales, con exactamente la misma información genética, las cuales se van a encontrar en la fase G1 de interfase, es decir, donde empieza el ciclo. Ambas células van a poder hacer la mitosis una y otra vez, siempre y cuando el cuerpo lo requiera. ¿Cuándo se va a detener? Cuando la célula se muera. ¿Y cuándo se va a morir la célula? Cuando sufra daño en su ADN y haga la apoptosis. Un truco para aprender esto fácilmente es con promete Ana tejer. Pro de profase, mete de metafase, Ana de anafase y tejer de telofase. Cualquier duda déjenla en los comentarios.